Bueno. Son las 8 casi. Y hoy tenemos un directo con el doctor Antonio Hernández en el que vamos a hablar sobre dieta cetogénica, diabetes tipo 2 y testosterona, ¿vale? A ver si os vais metiendo en el directo. Perfecto, ya se va metiendo gente. Mientras tanto, vamos a esperar a Antonio a que se meta en el directo. Os recuerdo, hoy vamos a hablar sobre un tema súper interesante que a mí me encanta personalmente, sobre la diabetes tipo 2. Y vamos a hilarlo con otros temas también, con la dieta cetogénica, con el colesterol, con el tiroides incluso también, con los niveles de testosterona, porque ya sabemos que la diabetes tipo 2 produce hipogonadismo en algunos casos, y ahora explicaremos por qué, por el tema de la grasa visceral. Así que bueno, cuando Antonio esté por aquí, pues empezamos. ¿Tenéis alguna pregunta, algo que queráis decir antes de que empecemos? A ver, ya estáis metidos, gente. ¿Tenéis alguna pregunta, algo que queréis preguntar mientras estamos esperando a Antonio? A ver si se va conectando. Cuando se meta en directo, iniciamos la conversación. Hola a todos. A ver si se va metiendo la gente. ¿Hay alguna pregunta o lo que queráis hacer? Vamos a hablar sobre la diabetes tipo 2 y la dieta cetogénica, si sería una posible intervención que se podría hacer, si se puede hacer en todos los casos, solo en algunos. Veremos todas esas cosillas a lo largo de este directo. Estaremos una horita aproximadamente. Así que bueno, a ver todos los que os vais metiendo. Estamos esperando aquí a Antonio. Bueno, vamos a hacer una breve introducción. La diabetes tipo 2 ya sabéis que se produce por resistencia a la insulina, al contrario que la diabetes tipo 1, que se produce por ausencia de la misma, por un ataque autoinmune de las células beta del páncreas. Entonces, bueno, al final, las dos posibles diabetes se puede, bueno, aunque hay más diabetes, pero bueno, he dicho dos posibles diabetes por decir las dos posibles, son las dos más frecuentes, pero hay más tipos de diabetes. Pero bueno, ambas incluso se puede llegar a hacer dieta cetogénica con ellas, pero hay que tener en cuenta cada caso para qué se utiliza en un caso y para qué se utiliza en el otro. Hay que saber diferenciar en estos casos. Así que para eso hemos invitado al doctor Antonio Hernández para hablar de este tema. Aquí está. Hola Antonio, ¿qué tal? Hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí encantado de estar contigo. Un placer estar aquí contigo, porque seguro que va a aportar un montón sobre el tema de la diabetes tipo 2 en este caso. Aunque estaba comentando también que en tema de diabetes tipo 1 también se podría incluso llegar a practicar dieta cetogénica en algunos casos y podría ser bastante interesante. Y también pues hilarlo con un poco el tema del colesterol, que también te quiero preguntar ahí un poco, porque sabemos que las dietas cetogénicas elevan el colesterol y podríamos ver hasta qué punto eso podría ser un problema o no, en qué casos, qué se podría pedir en una analítica. Y por último, pues aprovechando también que ha sacado un libro sobre la testosterona y que tiene bastante información sobre la misma, de hecho me lo he comprado, aquí lo tengo, está muy chulo, pues hablar también un poco sobre él y un poco pues los temas de los hipogonadismos, sobre todo en los casos de diabetes tipo 2. Así que bueno, Ujú. Antonio, Genial. si quieres comentar algo para empezar, algo para ir abriendo boca, ¿qué nos puedes comentar? Nada, simplemente Víctor, darte las gracias por invitarme, por dar luz a todos estos temas que giran en torno a la dieta cetogénica, el metabolismo, el impacto hormonal que pueden tener los diferentes sistemas de nutrición, el deporte, etcétera. Y nada, que esperemos que todos los que se unan durante esta hora disfruten, aprendan y esto sirva un poquito de lanzadera para que todos los que nos vayan a escuchar estudien luego posteriormente todo lo que le toca a cada uno. Totalmente.
Estaba introduciendo ante el tema y dije que, bueno, que la diabetes tipo 2 al final pues, es un trastorno del metabolismo que se produce por resistencia a la insulina, ¿no? Y entonces, ¿qué les ocurre a estas personas que tienen la diabetes tipo 2? Básicamente tienen una insulina mayor de la que su cuerpo necesita para poder gestionar la glucosa porque no puede entrar dentro de la célula. Antonio, yo quiero preguntarte, antes de empezar a hablar de dieta cetogénica, ¿qué crees que es más importante para una persona con diabetes tipo 2? ¿La dieta o el deporte? Yo personalmente mi opinión la tengo muy clara, pero quiero empezar hablando de esto, a ver qué te parece a ti. A Ese... ver, que se ha cortado un poquito de la conexión. Me has dicho que consideraba que era lo más importante, ¿no? Sí, en cuanto a una persona con diabetes tipo 2, ¿qué consideras tú, en tu experiencia, que es más importante, la nutrición o el deporte en este caso? Vale, es una pregunta complicada porque además, pues bueno, el ser humano está abonado a reduccionismos y esto es como decir a un niño, ¿a quién más quieres? ¿A papá o a mamá? Y es que creo que no puede, una herramienta no va a funcionar sin la otra, sinceramente. O sea, una persona que diga, venga, quiero hacer deporte para intentar muscular, para intentar mejorar mi sensibilidad a la insulina, bajar colesterol, etcétera, para mejorar mi ámbito de salud, pero eso me sirve como excusa para llegar a casa hincharme a cereales refinados, a bollería industrial, pues de poco te va a servir el deporte. Pero lo mismo, una persona que diga, venga, voy a cortar hidratos de carbono y voy a hacer dieta cetogénica, pero estás todo el día delante del televisor sin, no, ya no haciendo deporte, sin ni tan siquiera andar, pues tampoco nos va a solucionar nada. Entonces, no me pronunciaría porque pienso, y es así como trabajo con mis pacientes, que el deporte y la nutrición tienen que ir de la mano. Y es más, por mi experiencia, cuando una persona empieza a cuidarse, otra cosa es que hayan personas que desde el inicio dicen, mira, empiezo por la dieta y ya veremos. Pero es que normalmente cuando tú te empiezas a desinflamar por una o por otra, normalmente quieres más herramientas. ¿Por qué? Porque si te encuentras cada vez mejor, te encuentras mejor física, emocionalmente, cognitivamente, sexualmente, tú quieres más herramientas que te permitan ir mejorando ese ámbito. Entonces, es que no me entra en mi comprensión que una sea mejor que la otra porque van de la mano, Víctor. Ujú. Vale, para mí es lo mismo. Al final una y otra van de la mano y tienen que ir juntas. De hecho, yo trabajo también así con mis pacientes, pero también pienso yo que si tuviera que decir, bueno, pero Víctor, elige entre papá y mamá, de verdad, elige entre una, por favor, que bueno, te hago elegir. Yo me quedo con el deporte en este caso porque sabemos que incrementar la masa muscular ya transporta esos receptores GLUT4 a la membrana y eso produce ese transporte sin necesidad de insulina. Pero repito, es muy importante la nutrición porque, sobre todo en los casos de diabetes tipo 2, que estamos introduciendo todo el día esos hidratos refinados que termina produciendo cada vez más inflamación, más resistencia a insulina y termina por producir incrementos de esa insulina que no permiten esa desinflamación que tú estás comentando. Entonces, empezando por el caso de que es súper importante llevar las dos a la vez, yo personalmente me quedo con el deporte, pero bueno, es simplemente por si me da a elegir me pongo una pistola en la cabeza, pero solamente en ese Sí, caso. sí. No, a ver, pero es indudable, Víctor, que el deporte es más. Fíjate, mira, por aquí ha entrado Endica Montiel y esto los que venimos de trabajar mucho con el fisioculturismo y los que trabajamos, pues hemos trabajado con deportistas profesionales. Fíjate, hay algo muy curioso que es que cuando empiezas a ver que el deportista empieza a trabajar llegando al fallo biomecánico, metabólico, trabajos de muy alta intensidad y empieza a llegar a fases de temporada donde el porcentaje de grasa es excesivamente disminuido, donde la tasa muscular, la composición corporal es muy buena, la persona está muy sensibilizada. En esas fases donde la persona dice, joder, es que va todo al sitio, llega un momento incluso que a menos que metas comida hiperpalatable, el paciente, el deportista, se te va de varas. Es decir, aquella comida que en principio no es real food, que está cargada aparentemente de antinutrientes, de azúcar refinado, de edulcorantes, etcétera, pero que es hiperpalatable, hipercalórico, aparentemente debería destruir al deportista y es aquello que le permite, con poca densidad, ¿vale? De comida, meter mucha cantidad de calorías. ¿Por qué? Porque es tal el grado metabólico que tiene la persona, está consumiéndose tanto, está en un estado tan anabólico y consume tantas calorías hasta durmiendo, que o después de entrenar le metes comida hiperpalatable, y aquí podemos hablar de hamburguesas, de pizzas, de helados, de mierda, literalmente,
o el paciente se te va de varas, empieza a bajar, no duerme, entra en simpaticotonía, etcétera. Y esto, yo y cualquiera que haya trabajado con deportistas, sobre todo fisioculturistas que llegan determinadas fases en la temporada con el metabolismo muy acelerado, con mucha masa muscular, como tú bien has dicho, ya la masa muscular, simplemente por mantenerla y por activarla, es el mayor promotor de la autofagia, es lo más detoxificante que hay. Entonces, sí que es cierto que una persona que en un determinado momento lleve altas cotas de impacto muscular y de entrenamiento y de fallo muscular y estando muy sensible, se puede permitir peor comida que otra persona sedentaria, totalmente. Claro, eso me refería, porque creo que estamos al final en diferentes contextos, ¿no? Yo me dirijo a esa persona que tiene ese sobrepeso, esa obesidad, esa diabetes tipo 2, esa diabetes tipo 1 mal controlada, con unas cantidades de insulina desfasadísimas, con 60 unidades de insulina lenta para todo el día, o sea, eso es muchísimo. Pero claro, tenemos ese tipo de pacientes y luego tenemos el paciente que tú acabas de comentar, el que está haciendo 2 entrenamientos al día, que se tiene que preparar una competición, que se tiene que rajar, que se tiene que poner un 6% de grasa, las venas de las abdominales marcadas. En ese caso, yo estoy totalmente de acuerdo que esas cargas puntuales de hidratos a esa persona le va a venir muy bien mentalmente. O sea, pero tenemos que diferenciar esos dos contextos principalmente, o sea, lo cual me parece un apunte muy importante porque quizás según el tipo de paciente en un caso priorizaríamos más una cosa y en otro paciente priorizaríamos más otra. Y entrando a hablar del tema de la dieta cetogénica, Antonio, ¿qué podría aportar esta intervención dietética a un paciente con diabetes tipo 2? Si quieres también comentamos en diabetes tipo 1, porque también lo hay que realizan estas dietas cetogénicas para conseguir una estabilidad mayor de la glucosa. ¿Qué podría aportar la dieta cetogénica, Antonio, en estos casos? Mucho, muchísimo. Fíjate que, pues bueno, los paradigmas en torno al control de la glucemia, tanto en diabetes tipo 2 como en diabetes tipo 1, están cambiando, pero radicalmente. Yo no sé tú, porque eres bastante más joven que yo, pero yo al menos cuando estudié la carrera en cuarto de medicina, que había endocrinología, o sea, eso de introducir cetosis o bajar carbohidratos, al menos cuando me dieron la parte de diabetes, que eso sí, me imagino que tú lo mismo, estudiamos todos los antidiabéticos, todas las insulinas, etcétera, pero lo único que me acuerdo que me dijeron respecto a cómo controlar las glucemias en el diabético tipo 1 era meter bloques de carbohidrato en absolutamente todas las comidas y que la insulina estuviera controlada, y como en cada comida tienes que llevar insulina rápida, tú tienes que meter carbohidratos, con lo que esto va generando más resistencia periférica en el propio receptor, con lo que cada vez necesitas más insulina, ¿vale? Sí, Entonces es una... sigue así, el paradigma sigue así, te lo confirmo. Sigue así, ¿no? Entonces, claro, esto es una retroalimentación negativa que está generando más inflamación porque la insulina es proinflamatoria. La insulina genera lipoinflamación, lipotoxicidad, mayor elevación de triglicéridos en el diabético tipo 1. Esa grasa infiltra en la musculatura, con lo que rompe aún más los receptores GLUT4 y así acaba mucha gente pues con una Lantus y una insulina rápida de locos. ¿Vale? Entonces, los paradigmas muy poquito a poco están cambiando y ya son varios médicos y endocrinos a lo largo del mundo que no es que solo se atrevan con una dieta baja en carbohidratos, sino que se atreven con una dieta cetogénica, porque al fin y al cabo nosotros lo que estamos intentando con un diabético tipo 1 es que no caiga en una cetoacidosis, ¿vale? Donde los niveles de cuerpos cetónicos son 4 y 5 veces más de los que se logra cuando una persona que no sea diabética está en cetosis. No tiene absolutamente nada que ver. Y el riesgo básicamente ocurre no por hacer una dieta sin hidrato de carbono, sino por no introducir insulina. Y de hecho, los riesgos que han ocurrido y muertes porque han ocurrido en gente que ha hecho una dieta cetogénica siendo diabético tipo 1 no ha sido por la dieta sin carbohidratos, sino porque en ese momento ha habido un descontrol en cuanto a la insulina, porque la persona ha asumido, ostras, como no meto carbohidratos, voy a bajar tanto la insulina o voy a cortarla incluso durante días. Entonces, ¿qué ocurre?
el organismo siempre va a tener siempre va a tener glucosa, aunque tú no le aportes, ya sea por el cortisol, por el glucagón, por hormona de crecimiento, por catecolaminas. Entonces, si tú no tienes insulina exógeno, ahí ya la liamos, ¿vale? Porque entonces sí que vas a producir tantos cuerpos cetónicos de la lipólisis que estás generando y ahí una persona se muere o le da un coma. Y esos son los casos donde el control de la insulina no está ajustado. La mala de la película no es la dieta cetogénica en un diabético tipo 1. Si está ajustado bien la cantidad de insulina, es espectacular, de hecho. Yo ya tengo varios pacientes con los que estoy trabajando así y de la mano, por suerte, con su endocrino del hospital y demás, con algunas cargas post-entrenamiento y demás, y es espectacular, consiguiendo glicadas de 4,8, 4,9, unas linealidades y bajando un 20% las cantidades de insulina, con lo que en diabetes tipo 1 para mí es más espectacular porque el cambio de paradigma respecto a lo que hemos estudiado en medicina es increíble. Y en diabetes tipo 2, pues bueno, es que es clave ya no la dieta cetogénica, sino saber cómo implementarla, ¿vale? Porque yo no soy fanático de meterte en cetosis y dejarte de forma permanente de por vida. Al final, como tú bien has dicho, lo que prevalece en la base de la diabetes tipo 2 es una resistencia a la insulina y la resistencia a la insulina es multifactorial, depende de muchas variables, depende de una variable congénita. Hay personas que tienen polimorfismos genéticos que hacen que tus receptores GLUT4, la liberación endógena de insulina no sea la misma, depende también de variables autoinmunes, depende de inflamación sistémica que está haciendo que determinadas citoquinas y moléculas inflamatorias impacten en los receptores GLUT4 y eso hace perder la sensibilidad, depende de la grasa abdominal y de cómo de inflamada tengas esa grasa visceral, depende del cortisol, depende de los biorritmos, depende de la higiene del sueño que va a generar que por la noche liberes cortisol y tengas hiperglucemias matutinas. Entonces, evidentemente la dieta cetogénica, desde el momento en el que te permiten tan solo 3-4 días favorecer que el depósito de glucógeno hepático y muscular quede vacío y tu organismo empiece a saber usar la grasa como sustrato energético, va a permitir que poco a poco se genere una reprogramación metabólica para no ser tan dependiente de la glucosa y que tu organismo empiece a generar una lipólisis, una quema de la grasa que tenemos a nivel abdominal y una oxidación a nivel celular para obtener ATP, para obtener energía. Entonces ya solo por eso, a partir del cuarto o 5 día, empieza a existir cierta remodelación metabólica que favorece que el organismo ya no sea tan dependiente de la glucosa, que es el gran problema de la persona con diabetes tipo 2, que es adicto a la glucosa. Desde que se levanta, solo sabe ir a trabajar, mandar los emails, hablar si ya se ha tomado sus 4 galletitas. Pero es que de verdad lo necesita, porque lleva 40 años dependiente, no sabe funcionar como deberíamos funcionar los seres humanos. 3 horas en ayuno desde que nos levantamos, activándonos, liberando adrenalina, catecolaminas, activando lipólisis por la mañana y tirando de grasas. Eso lo hemos perdido, por desgracia, en esta sociedad desde que somos bien pequeñitos, desde que mamá nos da colacao con galletitas y nos genera hiperglucemias matutinas y acostumbra a nuestro sistema nervioso a tirar de ahí. Entonces, hemos perdido esa capacidad de tirar de grasas. En el momento que hacemos una cetosis, al cuarto o quinto día que se elevan los cuerpos cetónicos, el organismo empieza a saber usar esas grasas poco a poco y además se genera un uso de las grasas en el sistema nervioso central, que además genera mucha saciedad, que es lo que da tanta adherencia en el paciente con cetosis. A partir del quinto o sexto día te dice, ostras, tengo más energía, me encuentro más lúcido, necesito dormir menos y me está pasando algo súper curioso. No tengo tanta hambre cuando antes tomaba hidrato. ¿Cómo es posible que como la mitad? Evidentemente te permite llegar a un déficit calórico de forma mucho más sencilla, ¿vale? Entonces, evidentemente, ya solo por eso y el hecho de que al no meter hidratos de carbono, el páncreas va a liberar menos insulina, que vas a seguir liberando. ¿Por qué? Porque ya solo la proteína ya te va a generar una elevación de insulina, sobre todo aquellas con alta carga de leucina y otros aminoácidos, ¿vale? Pero, por ejemplo, el whey protein, la carne roja, el huevo, el pescado, todo aquello que tenga leucina te va a elevar más insulina, más la proteína animal que la proteína vegana. Pero también hay procesos neoglucogénicos, formación de glucosa a expensas de estructuras endógenas que en momentos de estrés el organismo va a elevar a expensas de la liberación de cortisol. Y ese es para mí el problema que existe cuando alguien hace una cetosis alargada en el tiempo y la descompensa.
porque me vengo arriba, hago demasiada cantidad de deporte, hago al mismo tiempo ayuno intermitente, no duermo, me encuentro eufórico y mi organismo empieza a obtener la energía que llevo años sin tener y quiero recuperar el tiempo perdido, quedando con la gente, andando por la mañana, que he leído que es muy bueno, CrossFit, que me han dicho que es una pasada, y no solo 3 días, 5, porque es que salgo chutado por de la clase de CrossFit. Si lo hago en un entorno cetogénico, con liberación de cortisol para enfrentarme a la mini tormenta de citoquinas post-entrenamiento, evidentemente, no la cetosis, sino la mala implementación y la falta de armonía con el resto de herramientas, va a generar que en vez de ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina, tú te generes hiperglucemias aun sin tomar hidrato de carbono. Y esto te genera resistencia a la insulina. Y esto lo veo así de veces. ¿El malo es la cetosis? No, jamás, no. Es la mala armonía y la falta de equilibrio. Por eso en nutrición, en medicina, tú bien sabes que no todo es A o no todo es B. Por eso cuando estudiamos un fármaco, estudiamos la biodisponibilidad, las indicaciones, las interacciones, estudiamos los pasos por el citocromo P450 para saber si hay otro fármaco con el que va a haber interacción, etcétera. Todo depende de muchas variables y con la nutrición ocurre exactamente lo mismo. La dieta cetogénica es una herramienta increíble, no solo a nivel metabólico. Para mí lo de menos es a nivel metabólico. Nos puede favorecer mucho la mejoría de la sensibilidad a la insulina, la desinflamación y, por ende, todo lo que gira alrededor del síndrome metabólico, patologías cardiovasculares, neurovasculares, inflamación crónica de bajo grado, la hiperinsulinemia que existe alrededor de tantos síndromes femeninos como el SOP, infertilidad, endometriosis, tumoraciones benignas y malignas. Todo esto, y la literatura es muy robusta, gira alrededor del síndrome metabólico y la cetosis como herramienta es increíble. Mal implementada, te aumenta el síndrome metabólico y la resistencia a la insulina. Totalmente, por esa subida de cortisol y te puede volver a producir esa hiperglucemia que tú has comentado. Y si además lo sumamos a un déficit calórico, porque ya hemos hablado que esas dietas son tan saciantes que podrían llegar incluso a entrar en un déficit calórico, y ya sabemos que los déficits calóricos muy prolongados, hay un montón de gente que tiene síntomas que me hablan, dice, Víctor, tengo hipotiroidismo, no sé qué, y tengo síntomas de que se me caen las uñas, se me cae el pelo, ¿será porque no estoy tomando suficiente Eutirón, no sé qué? Digo, a ver, el Eutirón no lo es todo, o sea, sabes si estás tomando las suficientes calorías en la dieta, porque cuando tú no estás tomando las suficientes calorías en la dieta, estos síntomas de falta de energía pueden ocurrir también, o sea que no lo asociemos todo a eso. También te quería comentar, Antonio, ya que hemos estado hablando del tema de la dieta cetogénica, las indicaciones, las posibles contraindicaciones y tal, hay otro paradigma en el mundo de la endocrinología que es como que has comentado antes, he visto pacientes con glicadas de 4,9 con dieta cetogénica. Y sí, se puede conseguir, pero está el paradigma ese de no se puede conseguir una hemoglobina glicada de -7 sin hacer hipoglucemia. Eso, para empezar, ese paradigma se está rompiendo, porque también estamos viendo que estas personas con el parche del freestyle, el parche que tiene aquí para ver su sensor de cómo va haciendo, hay un parámetro que es la variabilidad glucémica, que en condiciones normales tiene que estar una persona con diabetes por debajo del 36%, se ve que con esa dieta cetogénica o esa dieta baja en carbohidratos hacen gráficas planas, o sea que no están haciendo variabilidades altas, no están haciendo picos y luego bajadas, pues al final la glicada, esa variabilidad, lo que nos está haciendo es una media. Es una media. Si yo tengo picada y tengo bajada, pues sí, la media me puede salir bien, pero es que realmente estoy haciendo hiper e hipoglucemia y todo eso me va a venir muy mal. Entonces, sí que hay, esa ventaja la tiene, pero claro, como tú bien has comentado, Antonio, estamos empezando a funcionar a partir de grasa, ¿no? Y si yo empiezo a funcionar a partir de grasa, estoy empezando a hacer lipolisis en mi tejido adiposo, estoy empezando a mandar ácidos grasos libres al torrente sanguíneo para que se usen en los músculos, estoy empezando a producir en el hígado cuerpos cetónicos, estoy empezando a producir más partículas de VLDL, luego pasarán a ser IDL, luego LDL. Entonces, mi metabolismo de la grasa va a subir. Entonces, por lo tanto, y se ve muchísimo que las dietas cetogénicas suelen subir el colesterol. En tu experiencia, ¿suele ser esto un problema o no suele serlo? Depende. Es que, o sea, en medicina ya sabes, fíjate, conforme más años van pasando de mi práctica clínica,
menos directo puedo ser con las contestaciones y más me toca decir depende, porque esto es lo que se ve luego en la clínica, lo que se ve en consulta, y ahí no valen los estudios, ahí no vale cargarte de razón y decir esto es así o esto es asá. Ahí hay que cada vez que ir hablando por sentido común, con más prudencia, porque la clínica luego te permite ver la individualidad de cada persona, el contexto, hasta la raza, las situaciones emocionales y más con la diabetes. Tú lo sabes como endocrino, ¿vale? Que es que si hay algo que jode el control de la glucosa a un diabético tipo 1 es el tema emocional, porque desde luego discutes, ¿vale? Yo tengo pacientes que con el dispositivo el CGM, yo llevo 1 año y medio trabajando muchísimo y yo les digo, ponme eventos según la hora, esto, lo otro, y hay algunas personas que me dicen, discusión con mi novia, discusión con mamá, pum, pum, petardazos de 60, de 70 miligramos por DL, ¿vale? De glucosa, decir, ¿pero qué coño ha pasado aquí? Y es que lo ves, o con deportistas. Ver, por ejemplo, una gráfica, decir, hostia, voy a ver a este futbolista, a ver cómo lo ha llevado durante el partido. Veo, a ver, minuto 70, 2,40 de glucosa. ¿Qué narices está pasando aquí? Y veo que en ese momento hubo una tangana. Digo, fíjate, y sube 70 puntos. ¿Vale? O sea, cosas que en principio pues que no tienen explicación, ¿vale? Porque no las hemos leído en la literatura científica, ¿vale? Y a ver, ¿cuál era la pregunta que me he desviado? Disculpa, Víctor. Que si el colesterol, cuando nosotros empezamos a hacer una Ah, dieta... vale, sí, el problema que tenemos respecto al colesterol, ¿vale? Entonces, no podemos ser reduccionistas porque, mira, hay algo muy claro con la dieta cetogénica por las rutas enzimáticas que van a existir, ¿vale? Al igual que tú vas a promocionar la liberación de cuerpos cetónicos, las rutas enzimáticas te van a hacer que se eleve el colesterol y de por sí también vas a estar consumiendo altas cargas de huevos, de carne roja, de vísceras, ¿vale? Normalmente una dieta cetogénica pocas personas la hacen de forma vegana, normalmente es de forma paleo, de forma carnívora, ¿vale? Entonces hay una elevación muy clara y sustancial de colesterol de forma exógena, que sabemos que principalmente todo va a depender de la liberación de colesterol por parte del hígado, pero es evidente, tú te hinchas a comer huevos y va a subir el... Se ha quedado un poco pillado. Porque para A que se ver. forme una placa de aterosclerosis, ¿me escuchas, Víctor? Que se había parado tu imagen. Se ha quedado pillado un momentillo. Vale, ¿me escuchas? Ahora mismo sí. Vale, sí, pues comentaba que hay que entender cómo es la fisiología y la formación de la... A ver, me dicen que se pierde. A ver, ¿ahora me escucháis? Ah, ahora mismo se te escucha y se te ve bien. Ah, vale, fue ahí, ¿no? El momentito este. Vale. Pues bueno, cuando se forma una placa de aterosclerosis, hay una condición sine qua non, que el colesterol tiene que estar elevado, ¿vale? Tiene que existir una cantidad sustancial de colesterol y se tiene que oxidar. Entonces, podemos encontrarnos con personas de colesterol de 400 y LDL de 220 y las arterias como una patena. Sin embargo, nos podemos encontrar personas con colesterol de 220 y LDL de 120 y, sin embargo, tener un infarto y 3 arterias coronarias ocluidas del todo y acabar con stent, antiagregantes y toda la película. ¿Qué es lo que ocurre para que unas personas con alta cantidad de colesterol acaben con eventos cardiovasculares y otras personas no? El contexto inflamatorio, ¿vale? Que va a hacer que ese colesterol se oxide. Entonces, necesitamos colesterol, ¿vale? Y normalmente tiene que estar en unas tasas relativamente elevadas para que el LDL, ¿vale? Vaya a oxidarse y vaya a internalizarse dentro de la capa íntima de las arterias. Eso da lugar en un entorno inflamatorio a las llamadas células espumosas, que con el componente inflamatorio que empieza a generarse en la capa interna de las arterias, favorece la precipitación del calcio, que va dando lugar a la aterosclerosis hasta que se produce un desprendimiento, ¿vale? Y se produce pues una obliteración del vaso arterial y esto da lugar al evento cardiovascular. ¿Qué es lo que ocurre? La teoría nos dice, si tenemos todo controlado, si tenemos controlada la glicación, ¿vale? La elevación de glucosa, si tenemos controlada la hiperinsulinemia, si tenemos controlada la inflamación crónica de bajo grado, esto no va a ocurrir. Pero, claro, la teoría es muy bonita. Pero ¿quién controla que tú en cualquier momento no tengas glicación si puede ser que tu mamá le diagnostiquen cáncer de mama y por el cortisol y el no dormir durante 2 meses
todo lo que te funcionaba y hacía que no tuvieras oxidación del colesterol, ahora de repente, por dormir solo 3 horas, vivir en simpaticotonía, con adrenalina, cortisol por las nubes, por ir a entrenar rayado y no quitarte la película de la cabeza y bajar 4 kilos de masa muscular, liberar interleuquina 6, ¿vale? Porque estás inflamadísimo por las nubes, de repente empiezas a glicar, la proteína C reactiva se te dispara porque tienes una inflamación crónica brutal y en ese momento pues se empieza a generar una placa y empiezas a oxidar y la liamos. Entonces, sí, es cierto, si tenemos colesterol muy elevado y todo está controlado y no hay especies reactivas de oxígeno, no hay inflamación, no hay glicación, no tiene ni de lejos por qué existir una aterosclerosis. Pero, ¿quién lo controla todo? Quizás solo yéndote al Tíbet a meditar sin problemas, es la única posibilidad. Porque si no, yo no creo que haya ser humano que pueda controlar la inflamación, porque de hecho necesitamos inflamación. ¿Y cuándo pasas el umbral? Porque de hecho tenemos que pasar el umbral para generar hormesis. ¿Y cuándo eres consciente de cuándo ni los deportistas más maduros y profesionales lo controlan? De hecho, te diré más, es que este tema a mí me interesa tanto porque, claro, hay dos tipos de paradigmas a día de hoy en el tema del colesterol. Uno, el que tú has dicho, es decir, tengo el colesterol total en 400, el LDL en 200 y pico, pero no pasa nada porque no tengo resistencia a insulina, no estoy inflamado, no pasa absolutamente nada. No tengo diabetes, hago dieta cetogénica, hago crossfit, no estoy absolutamente nada inflamado. Por lo tanto, tengo los triglicéridos en 40, los tengo por los suelos. Eso significa que estoy mandando pocas partículas a la sangre, por lo tanto, mi riesgo cardiovascular es bajísimo. Puedo subir todavía más el colesterol. Claro, pero yo me planteo, digo, vale, entonces, ¿por qué una persona que en principio son hipótesis que se me ocurren a mí en mi cabeza? Y digo, vale, entonces, ¿por qué una persona con hipercolesterolemia familiar, que solamente tiene hipercolesterolemia familiar, no tiene ningún otro factor de riesgo cardiovascular, como si es fumador, es hipertenso, tiene diabetes, tiene un filtrado renal por debajo de 60, o sea, sin ningún otro factor de riesgo cardiovascular, y se infarta antes? Porque tiene una hipercolesterolemia familiar homocigota, hablamos de un colesterol de 600, de 700, y se infarta. O sea, no queda otra que decir, vale, a partir de unos niveles de colesterol, el cuerpo humano no es capaz de tolerarlo. Pero es que también sucede lo contrario. De hecho, es que tenemos estudios de gente que ingresa con infarto en el hospital y se ve que la mitad de los mismos tenía colesterol por debajo de 116. Es lo que tú también has dicho, es la otra teoría, la de, no, el colesterol cuanto más bajo, entonces mejor. De hecho, la conclusión de ese estudio, ¿sabes cuál fue, Antonio? El colesterol tiene que estar más bajo todavía. Claro, entonces tú te quedas. Entonces, ¿qué pasa? Si no tengo resistencia a insulina, el colesterol total alto, ¿eso es bueno y puedo tenerlo cada vez más alto? ¿O el colesterol cada vez bajo, más bajo? Y yo creo que la verdad, como muchas cosas en la vida, suele estar en un punto medio. En este caso, ni mucho es bueno, ni poco es tan bueno. Y al final, ¿qué recomiendo yo a la gente que puede pedir en una analítica para saber si su riesgo es mayor? Porque sabemos que el colesterol total ya ha quedado desfasado como un marcador de riesgo cardiovascular tan fiable. A día de hoy, por ejemplo, incluso las guías de prevención de riesgo cardiovascular de la Sociedad Española Europea de Cardiología hablan de que la ApoB y el colesterol no HDL son mejores marcadores incluso que el colesterol LDL. Entonces, yo no pediría de entrada esto, bueno, el no HDL se calcula fácil en analítica, pero una ApoB yo no suelo pedirla de entrada, a no ser que la persona tenga un colesterol LDL muy alto y no tenga ningún otro factor de riesgo cardiovascular. O sea, no fume, no tenga enfermedad renal crónica, no sea hipertenso, todos estos factores de riesgo. En esos casos, no sé qué te parece a ti, se podría pedir esa apoproteína para ver si ese número de partículas quizás es muy elevado y en esta persona quizás seguir una dieta cetogénica muy a largo plazo que le va a subir el colesterol mucho, a lo mejor como estrategia puntual puede venirle bien por el tema de la pérdida de peso, la desinflamación, la disminución de la resistencia a insulina, pero quizás continuarla a muy largo plazo quizás no es la mejor idea. No sé qué te parece a ti en este caso, Antonio. Sí, a ver, Víctor, yo realmente creo que el problema de base es el mismo que nos ocurre en todos los ámbitos de pues, donde interviene el ser humano. El reduccionismo y que cada uno quiere tener su razón. Evidentemente, un cardiólogo o un intervencionista pues de medicina interna
donde tiene el sesgo, no adrede, o sea, porque al final tú estás viendo colesterol desde los años 80 con un paradigma y entonces al final, como tú bien has dicho, se me presentan una serie de estudios y veo una evidencia en gente con hipercolesterolemia, ¿vale? Y desde los años 80-90, es más, si es que lo de menos era mirar el resto del contexto, ni LDL, ni HDL, ni triglicéridos, y mucho menos ya insulina, glicadas y demás, y ya ni de lejos proteína C reactiva, que es en los últimos 10 años, o homocisteína, o la SAPO-B y lipoproteína A cuando se empieza a mirar, ¿vale? Entonces, simplemente colesterol elevado y además dependiendo de las guías. Empezaba por 300 en los años 80, ahora son 200, ¿vale? Entonces, para mí eso es excesivamente reduccionista, pero también es excesivamente reduccionista hablar solo de glicación e inflamación y me da igual el colesterol. Aquí, entonces, el problema, ¿cuál es? Como siempre, cada uno se quiere llevar, ¿vale?, el gato al agua. Cada uno quiere mirar a su ombligo y yo quiero ganar en contra de los otros. Al final generas guerras y no abres tu mente a nivel de cardiología como para saber. A nivel fisiológico necesitamos un entorno, necesitamos especies reactivas de oxígeno que favorezcan la oxidación del colesterol. Genial, perfecto. Pero por el otro lado, ¿vale? No te columpies, ¿vale? No solo porque tú tengas una fructosamina baja y una glicación baja, no pienses que por consistentes no te puede pasar nada, porque no lo controlas todo, no se controla todo. Vamos a unar esfuerzos por el bien de la medicina y por el bien de los pacientes, y habrá que tener en cuenta todas esas variables. Hay que tener en cuenta el perfil lipídico, como tú bien has dicho. Para mí hay que tener en cuenta mucho el perfil metabólico alrededor de la glucosa, ¿vale? Glucosa, insulina, glicada, fructosamina, que nos va a dar mucha información de cómo se está gestionando el sustrato glucémico. Hay que ver variables inflamatorias, para mí fundamental, proteína C reactiva ultrasensible, SHBG, que cuando está muy elevada significa que hay un entorno de resistencia a la insulina muy alto. Puedes ver la T3 reversa, que cuando está muy alta significa que hay una resistencia a insulina normalmente de un par de cojones. Todo eso nos habla de la inflamación, la homocisteína, que nos indica cómo está la elasticidad arterial. Y, bueno, podemos aún rizar el rizo más pidiendo pues el ApoB, lipoproteína A, y ahí solo cuando salen altas podemos pedir un calcio score. Ahí ya, pues hay gente que de primera se empieza a irradiar porque sí, digo, ¿estamos locos o qué? Y se empiezan a mirar, pues a ver cómo tienes el depósito de calcio. Eso lo veo una locura. Pero también veo una locura estar mirándote constantemente analíticas para ver qué dieta hago. Al final tenemos que buscar una dieta flexible y saber cómo usar los sustratos energéticos, porque si no, es que solo el estrés y el cortisol de estar mirándote cada 2 meses analíticas para ver ahora cómo tengo la glucosa, la glicada, que es que hay tantas variables que no lo vas a controlar. Entonces vas a entrar en un ostracismo y esto lo sabe cualquier, por ejemplo, deportista o culturista, sabe que a los inicios, a los 25 años, lo quiere llevar todo hipercontrolado hasta el último gramo y a los 40 años has pasado por tantas historias que sabes que lo importante es entrenar al fallo, un día te pasas un poco más, te lo permites, lo disfrutas, al día siguiente te permites tú mismo un poco menos y sales mejor, porque hay menos estrés, ¿vale? Entonces, yo la dieta cetogénica la incluyo normalmente como promotor inicial por la saciedad, la disminución del líquido, te desinflamas, aceleras la lipólisis, estado de adherencia, estado emocional, pero normalmente yo más de 10 días no se le incluyo a nadie. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, para mí, las cargas glucémicas post-entrenamiento son vitales. Primero, por el entorno anabólico que compensa la inflamación, la elevación de IL-6, factor de necrosis tumoral alfa, una serie de moléculas derivadas de la inflamación. Si tú has entrenado bien y has llegado al fallo, ten por seguro que vas a generar una mini tormenta de citoquinas. Por eso hay que descansar, ¿vale? Por eso luego el organismo libera endorfinas, para que no te duela, para que no estés ardiendo del ácido láctico que estás liberando, de la mioglobina, la creatinquinasa, etcétera. Y ahí necesitamos un entorno anabólico. ¿Y cómo lo generamos? Con insulina. La insulina no es la mala de la película. ¿Y quién es el mayor promotor? Los hidratos. Y si además estás sensible, hidratos de carga insulinémica alta. Por eso hablábamos de la comida hiperpalatable antes. Y además, ¿cuántas personas veo fritas del sistema nervioso, sobre todo deportistas, ¿vale? Por haber alargado mucho tanto la cetosis como el ayuno intermitente como el entrenamiento en ese entorno dopaminérgico. Y el hidrato de carbono y la insulina favorece la elevación de serotonina para compensar la dopamina. ¿Y la salud a qué equivale? A homeostasis, equilibrio. Entonces no se puede vivir eternamente en estado dopaminérgico. Sí, al final nos adaptamos, pero vas a tener un precio a pagar, ¿vale? Y pues bueno, la base de la endocrinología es siempre compensación entre hormonas y moléculas antagónicas entre sí. No podemos elevar una constantemente porque al final
pues petardearemos. Y me ha parecido súper importante lo que has comentado porque muchísima gente le pasa que está todo el rato eso. Empieza a conocer la ApoB, la lipoproteína A, empieza a conocer la ApoA, de bueno, pues me voy a pedir ahora todas las biomoléculas y todas las partículas del mundo para evaluar que mi colesterol total de 260 no es un peligro y me lo voy a empezar a hacer cada X tiempo y seguro que no cambia nada. Pues lo que tú has dicho, es un estrés constante de estar mirándome todo el rato las analíticas y al final con unos valores que tengo que verlos todos en su conjunto. Y también, sobre todo esto ya hablando más con temas diabetes tipo 2, ¿no? Estas pruebas que estamos hablando de aquí, Antonio y yo establecería pasos secuenciales. Lo primero es pedir de lo más simple y de lo más complejo, lo que ha dicho Antonio. No vamos a pedir un score de calcio a todo el mundo, hacerse un test de coronarios para ver si al final es radiación. Entonces, empecemos primero por lo más simple. Vamos a mirarnos, si nos lo tenemos que mirar por algún casual, nuestro colesterol total, el LDL, el HDL, calculemos a partir de ahí nuestro colesterol, no HDL, que simplemente hacer una resta entre el colesterol total y el colesterol HDL, lo sabemos, los triglicéridos. Empecemos por ahí, no nos rayemos. Si a partir de ahí vemos que hay algo que no me cuadra, pues sí, pidamos esta apoproteína. Y luego ya, si todavía estoy ya rayado con respecto a eso, vos pido otra prueba, si es relevante y me cambia la decisión clínica con respecto a saber si pongo una estatina o no la pongo, si pongo un fibrato o no lo pongo. Pero solamente a partir de ahí no nos saltemos todos los pasos secuenciales, porque también hay una cosa que es que lo que tú has dicho, las guías a veces se quedan en bragas con las cosas, porque digo, vale, tiene diabetes tipo 2, tiene el colesterol LDL alto, tiene la glicada alta, tiene una insulina en ayunas de 20. No necesito pedirle una ApoB para saber que ese colesterol es patológico. Y aunque no No, saliera, sé que como siga igual, le va a salir. ¿Para qué investigar y rayarlo más? claro, sé que ya le va a suceder. O sea, entonces, si encima ya tiene una creatinina de 1,9 y un filtrado bajo, pues ya sé que tengo que actuar desde ya, sin perder el tiempo en mirar más analítica. Por lo tanto, por eso vayamos de los pasos más simples a los pasos más avanzados en algunos casos. ¿Cuándo recomiendo yo que se pidan esas proteínas? Esa apoproteína. Pues solamente en casos de personas megacontroladas, que lo único que le falle sea que tenga a lo mejor ese LDL alto, porque ya sabemos que ese LDL es un cálculo a partir de la ecuación de Friedewald, no es algo medido. La ApoB sí es medida y por lo tanto podría ayudarnos mejor a estimar, pero solo en esos casos. Si tenemos claro que de esos valores básicos ya está todo bien o ya sabemos que está todo mal de entrada, no hace falta rayarse pidiendo más cosas. Es lo que quiero decir que, pues además que eso nos lleva al sobrediagnóstico, al sobretratamiento y al ciclo vicioso del cortisol, el estrés y de qué saldrá en la siguiente, y en la siguiente, y en la siguiente. Y eso es lo que yo veo mal. Y lo que tú has comentado también, si esa dieta cetogénica, por muchos beneficios que pueda tener, sobre todo eso, quizá tiene esos beneficios, sobre todo a corto plazo, y luego realmente es innecesario seguir restringiendo carbohidratos, sobre todo si estamos metiendo la gran parte de nuestros carbohidratos a base de legumbres, tubérculos, alimentos ricos en carbohidratos que contienen además micronutrientes y proteínas que son fundamentales para nosotros. ¿Para qué voy a restringir quizá un alimento toda mi vida que puede ser potencialmente saludable para mí? Esa es la cosa. Por eso queremos utilizar esta herramienta en un momento puntual y concreto. También, sobre todo, las personas con diabetes tipo 1, un error que les suelo ver a menudo cuando realizan estas dietas cetogénicas, las realizan a largo plazo, no se permiten esos periodos low carb, quizás, que les suele venir mejor. Una persona con diabetes tipo 1, en general, salvo que son deportistas de alto rendimiento, quizás, ahí tendrás tú más experiencia que yo, Antonio, quizás esas épocas tan altas en carbohidratos pueden ser una herramienta, quizás en momentos de alto periodo competitivo, pero en general les suele venir mejor una dieta baja en carbohidratos. Un error común que suelo ver a estas personas es que, aparte de estar continuamente en cetosis, es fiarlo todo a la grasa saturada. Es decir, un montón de café, el café bala de el café con triglicéridos de cadena media de aceite de coco, grasa saturada, huevo, bacon y a tope de grasa saturada. No se permiten esas grasas monoinsaturadas procedentes del aceite de oliva, del aguacate, de los frutos secos, esas grasas poliinsaturadas del omega 3 que pueden tener, por ejemplo, los pescados grasos. ¿Cómo lo ves tú eso, Antonio? El fiarlo todo a la grasa saturada dentro de una dieta cetogénica. Pues, a ver, partiendo de la base que
Es que como tú bien has dicho, partiendo de la base que yo a mis pacientes, más allá de, ya te digo, de 7 o 10 días, no los suelo poner, porque como tú bien has dicho, es que esos carbohidratos no es que vayan a ser malos, van a ser beneficiosos, ¿vale? Primero por el entorno anabólico y no hace falta entrenar, ¿vale? Nos están preguntando, ¿y qué pasa con el que no entrena? No, no pasa nada. Cuando una persona más o menos está flexible, puedes meter 2 o 3 días a la semana carbohidratos de media carga glucémica que no tienen impacto insulinémico y no va a haber ningún tipo de problema, que no va a haber ningún tipo de problema, incluso aunque en ese día durante 24 horas no vuelvas a liberar cuerpos cetogénicos, etcétera. Pero si es más, si entrenas y estás en un entorno de entrenamiento, esas cargas de hidrato de carbono son necesarias, son vitales para generar la activación de procesos anabólicos, la activación de la ruta mTOR para desinflamar, para dormir, para que el sistema nervioso esté más activo, esté más parado, para activar el sistema parasimpático, que es el que te permite realmente fabricar masa muscular, para que no estés en alerta. Pero es más, incluso, y es una dieta con alta riqueza en plantas, verduras, incluso pseudocereales y legumbres, nos aporta, como tú bien has dicho, Víctor, una alta carga de fitoquímicos, de polifenoles, de nitratos, ¿vale? Que nos van a generar vasodilatación, promoción de óxido nítrico, que esto es crucial para la salud cardiovascular, ¿vale? Entonces, por eso no es que nos vayan a perjudicar por el hecho de que salgamos durante unas horas o durante un día de la cetosis, sino que además vamos a tener efectos muy beneficiosos para bajar la inflamación, para vasodilatar, para promocionar la liberación de óxido nítrico, etcétera. Incluso hay una dieta muy famosa en los años 90 que se estudió, me imagino que la conocerás, la dieta Ornish, ¿vale? Que es una dieta vegana, pero con 3 días de pescado azul, solo un 5% de grasa saturada, y es lo único que hasta la fecha ha demostrado eliminar la placa de aterosclerosis postinfarto, más que las estatinas, ¿vale? Y es con una dieta vegana con alta riqueza en polifenoles y fitonutrientes. Eso es una realidad, ¿vale? La dieta Ornish. Entonces, pues bueno, basarlo además, ya va entrando en tu pregunta, para la persona que además alarga en su tiempo la dieta cetogénica, todo en grasas saturadas, pues para mí el balance que tiene que existir con omega 3, omega 9, pues lo podemos perder claramente. Y pienso que esa variable puede ser proinflamatoria. Volvemos a lo mismo. Pues yo lo hago y no tengo, ya, pero hay más predisposición. Para mí, en un entorno social y en el entorno de la persona que entrena mucho y que puede producir altas especies reactivas de oxígeno, para mí no introducir un balance con omega 9 y omega 3, para mí es un error. Totalmente. Yo no estoy en contra, yo no estoy en contra para nada de las grasas saturadas. Es más, a mí me gusta jugar con todos los nutrientes y yo a muchos pacientes, sobre todo también lo mismo, las personas que van a hacer deporte, horas previas, a mí me gusta darle algunos huevos por la colina, porque la colina va a promover la liberación de acetilcolina y va a favorecer la reclutación neuromuscular, el impacto en la placa muscular, y eso es beneficioso. Y el huevo es el alimento que más colina y tiene ácidos grasos esenciales y tiene unos nutrientes increíbles, zinc, vitamina A, etcétera, pero basarlo todo en cantidades ingentes de grasa saturada, pues es como si me preguntan si estoy a favor de cantidades ingentes de carbohidrato. Habrá persona que es muy flexible metabólica. Yo he visto barbaridades, he visto personas hincharse a carbohidrato y en 2 días un poquito bajar carbohidratos y liberar cuerpos cetogénicos y elevarlos después de entrenar. ¿Es lo típico? No, son muy pocos. O sea, dentro de la variabilidad humana hay mucho. Pero yo no estoy a favor de algunas veces, hostia, gente que veo que digo, o sea, ¿cómo puedes meter tanta cantidad de grasa saturada? Claro, claro, lo que aquí este directo al final no va de estar en contra de la insulina, en contra de los carbohidratos, en contra de los cuerpos cetónicos, en contra de la dieta cetogénica, no va de eso, va de establecer un equilibrio. Igual que, Víctor, ¿los huevos son buenos? Sí, ¿me puedo comer 30 huevos? Bueno, quizá no. Víctor, ¿el chocolate negro es bueno? Sí, ¿me puedo comer una tableta entera? Pues más no es mejor, obviamente. Y Antonio, para ir terminando estos últimos 10 minutillos, me gustaría hablar bueno, de la testosterona, ¿no? Es casi tu tema especialidad, que de hecho lo voy a volver a enseñar porque Antonio hace poco ha escrito su libro sobre la testosterona, ¿vale? Hablando sobre, a mí me flipa porque empieza hablando sobre el contexto histórico de cómo empieza la historia de testosterona, el boom de los gimnasios. Voy todavía por ahí, un poco sobre la fisiología, que lo explica de forma bastante sencilla para todos los públicos, pero es que
El tema del hipogonadismo en la diabetes, sobre todo en la diabetes tipo 2, por el tema de la resistencia a insulina, tú lo has dejado caer antes, ese aumento de la SHBG que disminuye la testosterona libre. Yo siempre lo explico como que la testosterona va como en un coche, ¿no? Ese coche pues son las proteínas, mientras la testosterona vaya subida dentro de ese coche no actúa, y cuando se sale de ese coche ya puede actuar y tener esos efectos anabólicos sobre el hueso, Justo, sobre eso los es. músculos, claro, sobre todos estos tejidos. Entonces, claro, si yo aumento muchísimo los coches por esta resistencia a insulina, yo, aunque en la analítica me salga una testosterona normal, yo puedo tener síntomas de hipogonadismo. Entonces, Antonio, ¿cuáles son estos factores que más predisponen a este hipogonadismo una persona con diabetes? ¿Dirías que es más por la grasa, es más por otros factores, por la inflamación? Y sobre todo, ¿qué estrategias podemos seguir y cómo aportaría también quizá la dieta cetogénica a todo esto? Pues verás, Víctor, y aquí otra vez hablamos de cambios de paradigmas. Tú ahora que estás en la residencia, me imagino que poquito vas a ver, ¿vale? Porque esto normalmente está muy, muy reducido y muy sesgado en la medicina. Lo mismo, yo en los años que estuve en la carrera de medicina, pues recuerdo un tema un día de hipogonadismo, reponer con tanta testosterona, enantatocipionato de testosterona, 250 miligramos cada 3 semanas y ya está, siguiente tema. No volví a tocar nada más y yo creo que en endocrinología normalmente poco más se da, ¿vale? Porque a diferencia de otros países como Estados Unidos, Bélgica, en Inglaterra se está cada vez hablando más de las terapias de reposición de testosterona y el estudio del hipogonadismo. En España, por desgracia, yo creo que pues bueno, estamos un poco atrasados respecto al conocimiento y la necesidad, porque para mí es una necesidad vital el estudio y el diagnóstico de la bajada de testosterona tanto en hombres como mujeres. No olvidemos al sexo femenino, que es vital, sobre todo a partir del climaterio y la menopausia, ¿vale? También la reposición de testosterona. Y como bien decías, pues claro, normalmente se suele mirar la testosterona total cuando poco nos dice, porque a mí lo que me interesa es finalmente lo que me va a llegar a mi cuerpo. Es como hablar de las hormonas tiroideas. La T4 en realidad poco me dice. Yo necesito la T3 o necesito en mi organismo que finalmente haya una conversión. Y lo mismo, si hay resistencia a la insulina, tampoco hay buena conversión de T4 a T3 y no paran de subirme Eutirox muchas veces sin mirar qué estoy comiendo, cómo estoy haciendo deporte, etcétera. Y con la testosterona ocurre lo mismo. En el momento, yo siempre se lo explico así a los pacientes. Si tu organismo, tú antes de ser humano, eres un ser natural, eres un animal. Y en la naturaleza y en la biología hay programas coherentes con la situación y el contexto. ¿Vale? Entonces, cuando hay una resistencia a la insulina, hay un estado inflamatorio en todo el organismo. Hay mayor acumulación de grasa abdominal, mayor lipotoxicidad, mayor liberación de moléculas inflamatorias. Hay una tormenta de citoquinas sistémica, no para que te mate, pero sí para que estés reventado, falto de energía, con incapacidad para levantarte por la mañana y tirar hacia adelante. En ese entorno, por coherencia, tan inflamado, el hipotálamo va a sentir que debe tener relaciones sexuales y traer un bebé al mundo ese ser humano, por coherencia al hipotálamo, ¿vale? Al igual que en la mujer, cuando hay una inflamación genera una menorrea hipotalámica, el sistema nervioso central, cuando en un hombre existe una inflamación sistémica, una resistencia a la insulina, se generan, ¿vale?, hipogonadismos, disminuciones de LH, de FSH, pero además esa resistencia a la insulina y la inflamación genera que el hígado dispare la producción de SHBG, que como bien decías es ese transportador, ¿vale?, de testosterona y que la fija. Y si tú fijas mucho la testosterona, queda muy poquita libre. Y si queda muy poquita libre, aunque tu testículo sea muy eficiente, ¿vale?, la poca testosterona que luego tienes libre no te permite muscular, entrenar, no te permite estar alegre, no te permite reponerte de los estragos físicos, emocionales, del estrés, te hace estar de mal humor, te hace tener poca libido, te hace acabar con una disfunción eréctil, te hace acabar con ira, con frustración, porque tú te acuerdas de lo bien que estabas antes. Y si en ese momento tú tienes una reposición de testosterona sin vigilar el área metabólica que puedes tener, ¿qué ocurre? Como tu organismo no sabe hacer una buena conversión a testosterona libre, no acabará por subir del todo la testosterona libre, pero lo peor de todo, muy probablemente esa testosterona, como tienes tanta grasa abdominal, te va a aromatizar, con lo que vas a acabar luego con tetas, con prostatitis y con más disfunción eréctil y llorando por las esquinas escuchando a María Carey, ¿vale? Y eso es lo que pasa. Y luego la testosterona no me hace nada, no sé cuántos, me enredo, no sé cuánto. No, 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 no.
Sí, y esto no paro de explicarlo en el libro. Sin un contexto adecuado, cualquier terapia de reposición de testosterona está abocada a hincharte a efectos secundarios. No debemos, por eso hay que estudiar tanto la testosterona, porque también es muy seductor caer en la tentación de decir, me pincho testosterona y soy el rey del mambo, soy Tarzán. No, ¿vale? O sea, vas a acabar con muchos problemas como no incluyas una nutrición, deporte, gestión de biorritmos, etcétera. Y aquí la dieta cetogénica, evidentemente, puede venirnos muy, muy bien. Nos puede ayudar mucho, pero ¿por qué? Porque nos puede mejorar la adherencia a la dieta. Si hay algo que ha demostrado, para mí hay dos variables que han demostrado mejorar la testosterona. Por un lado, recuperar la composición corporal. Si tú tienes mejor composición corporal y menos grasa, me da igual cómo lo hayas logrado. Con déficit calórico, ayuno intermitente, dieta vegana, haciendo más deporte, pero si tú mejoras tu composición corporal, tu organismo detecta que hay mejor entorno, hay menos inflamación, baja la SHBG y aumenta la libre. Y por otro lado, la gestión del estrés. Si hay menos estrés, menos cortisol y menos prolactina, lo que normalmente aumenta con el estrés, va a haber más testosterona libre. Entonces aquí, de nuevo, la dieta cetogénica permite una adherencia, al menos al inicio, en esta persona que ya está con Viagra, que está depresivo, con la testosterona libre por los suelos. Ahí es donde suele venir muy bien, ¿vale? Porque baja rápidamente, se adhiere y luego ya empezamos a meter sus cargas de hidrato. Pero lo que hemos dicho al inicio, para mí no tendría sentido alargarlo en el tiempo porque luego te puede generar lo contrario, esa resistencia a la insulina de la que hemos hablado antes. Y de hecho en la diabetes una de las cosas que más le preocupa a la gente es la disfunción eréctil. Ya no solamente por la de reducción de los niveles de testosterona que puede haber, sino también por los daños de los microvasos en las arterias del pene. O sea, es que ya es simplemente, se suman varios mecanismos. Entonces, lo que tú has dicho, es muy seductor decir, bueno, pues me pincho testosterona o me pongo un gel de testosterona y ya todo va a volver a ir como iba antes. No, porque esos niveles de grasa que te están inflamando te harán formar cada vez más estrógeno y tu eje hormonal no se va a reponer. Entonces, lo que tenemos que intentar hacer es reducir esos niveles de grasa, aumentar masa muscular y ya solo eso va a hacer que te suba la testosterona. No vas a necesitar un fármaco desde fuera. Y luego ya el tema de la TRT, la verdad que no lo tengo muy estudiado, por eso te voy a preguntar yo a ti qué te parece. No he llegado de hecho a esa parte del libro, pero estoy deseando de llegar porque es lo que es lo que más me puede aportar, creo, por lo menos como desde el punto de vista como endocrino. ¿Qué sabemos, ya, si quieres la última pregunta ya, Antonio, qué sabemos a día de hoy de las TRTs y en qué tipo de pacientes se podría aplicar? Se podría aplicar, sobre todo tú lo ves más en personas, como yo lo veo a priori. Lo mismo lo que tú me dices ahora a mí me cambia la cabeza y digo, uff, a lo mejor esto se tendría que recomendar más. No lo sé, estoy todavía a la espera de leérmelo en el libro, pero ya que estoy, te lo pregunto a ti. Yo a mí se me ocurre de entrada el típico paciente de medicina interna, ¿no? Sarcopénico, con un montón de problemas de movilidad, que está encamado o en silla de ruedas, que está institucionalizado en muchos casos, con la vitamina D por los suelos. ¿Podría ser más efectivo en ese tipo de personas? O simplemente, o también, porque lo que tú dices, simplemente, pues me veo mayor, veo que he cumplido 55 años, ya no soy el que era. ¿Estaría indicado ponerme esa terapia de reposición de testosterona como una mujer que tiene esos síntomas de la menopausia con los sofocos y todo esto? ¿O cómo lo ves tú, Antonio? A ver, para mí realmente la terapia de reposición de testosterona, el grandísimo problema que tiene es el desconocimiento que aún gira alrededor. Y fíjate, te hablo, yo no me considero ni de lejos un experto. O sea, llevo 15 años estudiando la testosterona y viendo analíticas, trabajando mucho con fisioculturistas, con muchos protocolos, he hecho máster de hormonoterapia, hablando con muchos médicos y veo que aún falta tanto por aprender, falta tanta literatura científica, faltan tantos estudios que por sentido común me considero un mero estudiante, ¿vale? Porque considero que aún falta muchísimo. Entonces, yo llevo 15 años, ya te digo, estudiando este tema y luego veo como tanta gente, por desgracia, cada vez más empieza a hablar de forma libre y de forma muy ligera alrededor de la terapia de reposición de testosterona, pues ojito, ¿vale? Pero así podríamos hablar también de las hormonas tiroideas, de los estrógenos. Fíjate, la reposición de estrógeno y progesterona empezó en los años 60 del siglo pasado y a día de hoy, 60 años después,
aún existe muchísima pues incongruencia, muchísima incertidumbre alrededor de cómo se tiene que realizar las dosis con bioidénticas, con estrógenos equinos, etcétera. Entonces, ¿cómo vamos a ser ahora tan osados de decir, ¡ay, qué buena es la testosterona, la terapia de reposición! Para mí esto es lo que más un poco me duele, el ver cómo se habla de forma tan ligera, ¿vale? Entonces, dejado esto claro, hay varias circunstancias donde sí que considero que la reposición de testosterona al menos debe valorarse. Paciente a partir de 35 o 40 años, donde existe un contexto que puede estar dando lugar a un déficit de testosterona, no hablamos del paciente con hipogonadismo puro y duro, un hipogonadismo por un problema a nivel de la silla turca, a nivel del hipotálamo, una criptorquidia, un cáncer testicular, ¿vale? Eso es que ahí no hay debate. Algo, un Klinefelter, alguna anomalía cromosómica, algo así. Claro, ahí no hay debate, ahí ni hablamos, no estamos hablando de eso, ¿vale? Entonces, ese paciente de 35 o 40 años que quizá porque lleva 15 años con exceso de sobrepeso, por mucha inflamación, sedentarismo, se ha reventado literalmente el metabolismo y ya, como tú bien dices, es que ya no tiene buena disponibilidad de su testosterona, está aromatizando, lo ves que es que metabólicamente no va ni para adelante ni para atrás y hasta haciendo dietas, casi todas las dietas son resistentes, ¿vale? Esto es lo mismo que le pasa a un crío que hasta los 12, 13 años tú lo ves gordito, pero sigue comiendo luego su bocadillo de nocilla, lo ves a los 6 meses y ¿qué ha pasado? Que ha liberado 20 veces más de testosterona. De repente el abdomen ha hecho ¡fup! Y lo ves hasta con abdominales al niño con 14 años. Dices, joder, qué cabrón. Y sigue comiendo bocatas de nocilla en mi cara y míralo, a ver, levántate, Paquito, la camiseta y dice, mira qué tacos que lleva el chaval. Y sigue hinchándose a nocilla. ¿Eso por qué es? Porque libera testosterona. Eso no pasa en las mujeres, porque la testosterona es quizá el mayor promotor en sensibilidad a la insulina, ¿vale? Entonces, este paciente que tiene patologías crónicas que poco a poco le están generando el síndrome metabólico, hipercolesterolemia, hipertensión, cansancio, fatiga crónica, hiperglucemias, prediabetes, cefaleas, dolor articular, hago dieta pero ni me motivo porque es que no me hace nada, voy a entrenar y necesito 4 días para descansar, para volver a entrenar, con lo que, ¿para qué? Si estoy reventado luego y no puedo llegar ni al fin de semana, estoy pasota con ir a trabajar, llevar a los niños y al final del día tomarme mi cerveza con mis patatas fritas, ni tiro hacia adelante, ya el sexo, bueno, debe ser la edad, que ya no sé cuántos, esto, lo otro, ¿vale? Entonces, esa persona que ves la analítica y hay una tendencia que no lo va a matar ahora, pero le está generando una predisposición a patologías metabólicas para dentro de 10-15 años y que va a acabar polimedicado. Y que como va a acabar polimedicado por todas estas patologías metabólicas y va a tener efectos secundarios, es el paciente ideal para al menos diagnosticar e investigar si tiene un déficit, ¿vale?, de testosterona total, libre, SHBG, estradiol, todo el panel hormonal, revisarlo a los 3 meses si la implementación de dieta no ha verificado un aumento de testosterona libre y para mí claramente ese es un paciente candidato ideal y que se va a beneficiar mucho, no, muchísimo, muchísimo, porque un paciente que ve que por fin la dieta le empieza a ir bien, ve que se empieza a desinflamar, ve que el deporte lo aguanta y puede entrenar al día siguiente, ve que está más guapo, ve que puedo otra vez puedo encontrarme competente sexualmente, estoy más alegre, estoy mejor emocionalmente, veo que estoy más fuerte, no me lesiono como antes. ¿Qué paciente, pues cuando no quiere un sistema integral donde yo pueda por fin estas herramientas metabólicas integrarlas en mi vida? Entonces, ese paciente a partir de los 35, 40, 45 años es el perfecto ideal. Y como tú bien decías, Víctor, aquellos pacientes sobre todo con riesgo de sarcopenia, para mí la testosterona es brutal. Para mí es brutal. ¿Vale? Fíjate que el paradigma lo mismo también a nivel de cáncer de próstata, donde tú bien sabes, ¿vale?, que un paciente con cáncer de próstata, al menos mientras se le está realizando el tratamiento, ¿vale?, de cirugía y luego radioquimioterapia, tú le tienes que poner GnRH. La GnRH es la hormona hipotalámica, ¿vale?, que va a hacer que toda la funcionalidad hipofisaria y testicular se anule, con lo que te quedas de testosterona 0.0. Con lo que no hay estimulación de posibles células prostáticas tumorales, ¿vale? Pero ese paradigma que nació en los años 60 de que la testosterona prácticamente es la única causante del cáncer de próstata, ahora se ha hecho recientemente, el año pasado se publicó una revisión, creo que con 3.000 pacientes, donde la supervivencia a largo plazo del paciente tras el cáncer de próstata que tenía una reposición de testosterona era mucho mayor,
no porque tuviera menos recidiva del cáncer, sino porque los infartos, las anginas, los ictus, la inmunosupresión, era controlada gracias a meter la testosterona y mejorar el síndrome metabólico, favorecía que tuviera una mayor supervivencia, ¿vale? Entonces, todo paciente con predisposición a fracturas, todo paciente, como tú bien has dicho, que está en medicina interna y tiene, pues, tiene un virus respiratorio, tormenta de citoquinas, tiene una predisposición, ¿vale?, a que el sistema inmunológico esté hiperactivado, cáncer, donde uno de los grandes problemas es la caquexia, ¿vale? O sea, en el momento que un paciente con cáncer, con metástasis, cae en caquexia, se multiplica por 6 la mortalidad. ¿Por qué? Porque si tengo poca masa muscular, se me caen los neutrófilos, tengo predisposición a neumonía, los natural killer no funcionan, se pierde la quimiotaxis. Todo eso depende de la masa muscular. Por eso es tan vital en el paciente con cáncer controlar la masa muscular, y hasta ya hay hospitales que hacen rehabilitación y están incorporando el ejercicio de fuerza. Pero ¿cómo entreno yo sin testosterona? Aún me inflama más el entrenamiento y no fijo, y el residuo nitrogenado, ¿dónde lo llevo sin testosterona? ¿Vale? Entonces, para estos pacientes, evidentemente, tumores no hormonosensibles puede ser una estrategia crucial. Yo creo que es un tema que es espinoso de hablar por lo que tú has dicho, porque hay pocos estudios, pero es que en general yo creo que esto, la verdad, que va a ser estudiado a largo plazo en estas patologías y seguro Seguro, que seguro. es que es, al final, la terapia hormonal es que se usa en casi todas las especialidades. Una persona con enfermedad renal crónica que ya no produce eritropoyetina y le ponen su darbopoetina, por ejemplo. ¿Para qué? Pues para que fije más hierro en los glóbulos rojos y aumente, en la medida de las posibilidades, esa anemia. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no estudiarlo? Si en otras especialidades médicas como la nefrología o en la endocrinología se utiliza la terapia hormonal, ¿por qué no estudiar si esa terapia de reposición con testosterona puede tener beneficios? Vamos a estudiarlo. Al final la ciencia avanza así. Pero claro, el problema también es lo que tú dices un poco en el libro, ¿no, Antonio? Que quizá la testosterona se ha vinculado tanto al mundo de los gimnasios, al mundo de la estética, al mundo de ser un tarzán en la cama, como tú comentas, el mundo de, ¿cómo decirlo? El mundo del espectáculo. Es así, es que es así. Y es una realidad, y eso es lo que ha hecho tanto daño al estudio de la testosterona, porque muchas personas han enfermado por el uso de esteroides. Es una realidad que es que hay un abuso muy creciente, y es que estoy hablando de los beneficios de la testosterona, pero de nuevo vuelvo a hablar de lo mismo. El gran peligro es el desconocimiento. Todos los días tengo 5 o 6 personas en consulta por efectos secundarios de esteroides. Mira lo Ese es que, el gran problema. mira lo que pones tú aquí en el libro. Niveles correctos. Claro, Por eso, no sé si lo has puesto a propósito, supongo que sí. Niveles claro, correctos para Celso de claro, Miguel. claro. Claro, o sea, este libro para mí ha sido un reto de repasar y repasar y repasar y dejarme ayudar con mi entorno para que lo leyeran, para no caer en el sensacionalismo. Para mí fue una gran responsabilidad el decir, ojo, no quiero vender la testosterona, quiero hablar de la importancia de tener controlado, como toda molécula biológica, la testosterona, al igual que la TSH, la insulina, la T3, el cortisol, la pregnenolona, la aldosterona, y así podríamos hablar de moléculas hasta mañana. Si hablamos de homeostasis y de equilibrio, tenemos que hablar del rango idóneo que se debe mantener de por vida de la testosterona, y el rango y el ratio con el estrógeno, con la prolactina, etcétera. En el momento que caigamos en el error de generar supradosis, la hemos liado pero gorda. Y ese es el mayor de eso es el mayor de los perjuicios del fisioculturismo, que se lleva esa megadosis de esteroides para ponerme cada vez más fuerte, para ponerme cada vez más ciclado y para estar cada vez más rajado y sin grasa delante del espejo. Es el problema. Luego, que se utilicen los esteroides en plan competitivo, pues bueno, eso ya es otro debate y eso daría para otro directo quizás. Yo no soy el más especialista en eso, pero sí que es verdad que luego hay muchísima trampa con respecto a eso, pero aquí estamos hablando de salud, estamos hablando de niveles hormonales, estamos hablando de que por qué, si tengo la TSH bien, por qué voy a tener que renunciar a tener unos niveles de testosterona óptimos y de Claro. estrógeno y de
todas las hormonas. Así que yo concluiría el directo con esto, Antonio, que estamos hablando de, ya no solo hemos hablado de la diabetes, que le hemos dado un buen repaso, pero es que también le hemos estado hablando del colesterol, que también es muy importante tener sus niveles en rango, que Claro, ni, claro. ni poco tampoco puede ser bueno. Si al final una hormona, una molécula, la produce tu organismo, la produce para algo. O sea, el metabolismo no da punta sin hilo, como se suele decir. Claro, claro, claro. Es que volvemos a lo mismo, Víctor. Esto de nuevo, pues, o sea, si la fisiología y la verdadera ciencia va por un lado y la humanidad va por otro. La humanidad luego lee sonidos de sirena por un lado y a partir de ahí ya saca su reduccionismo, su sensacionalismo y a partir de ahí ya saca sus conclusiones y los seguidores de alguien que ha dicho determinadas conclusiones. ¿Vale? Pero, y eso por desgracia, pues hace luego también mucho daño. ¿Por qué? Porque luego el sensacionalismo que gira alrededor de que tal persona, mira qué look o qué estética ha conseguido gracias al uso de esteroides, pues hace que se meta en el mismo saco a todo. Y cuando pues yo considero que pues deberían existir más estudios, al igual que está más que contrastado el uso de la EPO, por ejemplo, para gente con cáncer. Te meten, si el hematocrito es que te mueres por anemia, ¿vale? Pero también la testosterona te genera eritropoyesis, ¿vale? Y no se plantea hacer. Hay estudios de cáncer terminal donde te meten testosterona, o sea, incluso en cáncer de mama metastásico, ¿vale? El uso de testosterona alarga la vida por 3. Lo que pasa es que muchas mujeres dejan de hacerlo, dejan de tomarlo porque luego tienen androgenismo y hirsutismo. Vale, pero eso ya es una lanzadera para estudiar. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué alargas la vida si hay anabolismo? Estudiemos, indaguemos, pero no metamos en todo el saco, por desgracia, pues lo que ocurre muchas veces en el gimnasio, en el ámbito deportivo, en el ámbito del dopaje, etcétera, porque desde aquí además vamos a ir más allá. Si yo ya sé que gracias a la testosterona hay más anabolismo, el anabolismo también depende de la proteína, depende del tipo de ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicio? Porque quizá me paso con el aeróbico y genero catabolismo y sarcopenia. Ostras, no es decirle a la persona en consulta, tú haz deporte. No, ¿qué tipo de deporte? ¿Cómo? ¿Cuándo introducir el carbo? ¿Cuándo hacer cetosis? Todo de lo que estamos hablando. Y al fin y al cabo, vasto conocimiento y beneficio para la sociedad y nuestros pacientes, que es lo que queremos. Pero hay temas, tú ya lo verás, pues bueno, como endocrino, que poco te van a hablar de esto. Por desgracia en España, ya te digo, prácticamente no hay literatura y somos muy pocos los médicos que nos atrevemos a trabajar con prudencia. Ya te digo, en otros países hay mucho más. No sé tú qué experiencia tienes ahora que has empezado el servicio, pero yo aventuro que en los próximos años cada vez vamos a ser más. Totalmente. Yo al final esto, a ver, esto que estoy hablando yo aquí a título personal, yo no hablo nunca en relación a mi hospital, ni ninguna sociedad, ni ninguna entidad. Esto es todo lo que yo digo por aquí a título personal, lo que yo estudio, lo que yo leo, trato de transmitirlo y no me gustaría hablar tanto de lo que se hace en los hospitales, sino el tema de la ciencia y cómo va avanzando. Y yo creo que sí, que a día de hoy, pues bueno, pues tenemos algunas lagunas en las consultas, en los hospitales en general, como es normal, pero es que la ciencia avanza así, en base a prueba y error, y vamos estudiando y vamos aplicando nuevas terapias. Al final, si no se termina de hacer de algún modo y vemos que algo se está implementando, pues seremos nosotros a título personal, desde nuestra propia opinión, los que al final acabaremos haciéndolo y mostraremos los resultados y por ahí iremos, y por ahí irá la cosa. Así que a mí me gustaría concluir con eso, con coherencia, prudencia y equilibrio. Yo diría esas 3 palabras realmente. Lo que hemos estado yendo hablando, Antonio. Vamos, medicina pura y dura, Víctor. Hay que entender la fisiología bien para poder hablar de todo esto, porque es que luego yo veo eso, mucha gente intentando entender la resistencia a insulina, que si la cetosis, que si no sé qué, y no comprenden todavía cómo funcionan molecularmente todas esas cosas, y para eso estamos, para intentar explicarlo y que lo entienda todo el mundo. Yo creo que las cosas van a ir por ahí, Antonio. Bueno, pues genial, Víctor. Muchas gracias por haberme invitado y por haber compartido conmigo tu tiempo. Muy bien, yo me lo he pasado genial y nada, Antonio, los que habéis preguntado por su libro, pues bueno, el canal de YouTube lo dejaré por aquí, lo podéis, en Amazon está, ¿no, Sí, Antonio? en Lo Amazon podéis. está. Vale, pues os lo dejaré por aquí y nada, espero que haya gustado el directo y nada, nos vemos en el siguiente y un abrazo para todos, espero que haya aportado. Venga, un abrazo. Hasta ahora. Hasta luego.